Ya está, ahora sí. Pedrito, preséntate, Pedrito, faltabas tú. Teacher, buenas noches. Bueno, Colegas, buenas noches. Es muy grato para mi persona estar prácticamente esta hora. También yo, igual que el teacher Carlos, diría gracias a la sugerencia del teacher Martín. Él también a mí me pasó la voz, como diríamos, que está usted capacitado a teacher, porque yo he tenido muchos inconvenientes, dificultades para prepararme para los exámenes, entonces. Y algunos anteriores, claro, los últimos años no, ya no pasé el examen, pero anteriores sí tuve la suerte de pasar, pero la segunda etapa siempre ya era un escollo muy difícil de superar y no, ahí ya era mi talón de Aquiles. Entonces, acá Martín nos dice, al teacher, yo la última vez antes del examen allá había participado en el curso y bastante me ayudó para pasar la valla, ¿no? Aunque no con alto puntaje, pero y pude pasar gracias a usted, teacher. Entonces, ahora nos espera una segunda etapa que va a ser muy, diríamos, duro, seguro, entonces bastante competencia va a haber. Entonces, por eso que hemos optado, teacher, una vez más para que nos apoye, por favor, teacher, sí. perfecto. Ok, colegas, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por su compromiso con nuestra especialidad. También eso demuestra que ustedes están interesados en constantemente en mejorar. Bueno, me presento también, mi nombre es Emanuel Piña García, estudié en la Universidad Nacional de Trujillo y estamos aquí para compartir. Estoy seguro que en el segundo proceso le va a ir bien. Ustedes ya han tenido la primera experiencia de dar el examen nacional y en la segunda etapa estoy seguro que les va a ir bien con las recomendaciones que les puedo brindar. Mi pregunta es la siguiente, colegas. La siguiente pregunta. ¿Ustedes están en la misma ciudad o son de diferentes ciudades? Los colegas Martín, Carlos, Pedro. Permítame, Martín. Estamos en Lima, nos conocemos regular tiempo, un promedio de 10 años. Por ejemplo, pertenecemos a una UGEL que es la UGEL 1, que es de una UGEL de una jurisdicción bien amplia, creo que la más grande de Lima. Ya. Entonces, de ahí nace, nos conocemos por bastante tiempo y tenemos el objetivo común, pues, que es el Ya. nombramiento. Perfecto. Entonces, como es Lima, es muy probable que en su entrevista llegue un especialista de inglés, ya sea Ujú. para la clase modelo y también ya sea para la entrevista. Entonces, ustedes tienen que estar preparados tanto sus respuestas en inglés y tanto sus respuestas en español. Pongamos la situación que venga un subdirector de una institución y el especialista. El subdirector le hace a usted una pregunta en español, usted responde en español, pero inmediatamente que haya terminado de responder, diga lo mismo en inglés, para que el especialista vea que usted está preparado para decir tanto en inglés y en español las respuestas. Ahora, si el especialista le hace la pregunta en inglés, si solo fuera un especialista o si está en el contexto que le he dicho, subdirector y especialista, usted responde al especialista en inglés y inmediatamente responde la misma respuesta en español. Entonces, esa es una recomendación para tener en mente. Yo les voy a compartir unas preguntas posibles que les puedan hacer en la entrevista, pero ya de antemano les digo que ustedes tienen que mostrar siempre actitud positiva. Si yo les preguntara, ¿no? ¿Cómo es enseñar inglés en educación secundaria, en el colegio? Ustedes siempre tienen que decir cosas positivas, que enseñar inglés es fácil, si utilizamos la dinámica correcta, llamamos la atención de los jóvenes, el inglés es importante, etcétera, pero siempre cosas positivas. Ustedes pónganse en el plano del jurado. Si son pesimistas en algunas cosas o dicen cosas que no quieren escuchar como siendo jurados, entonces esas cosas tratar de evitar, ¿no? A veces uno por querer ser sincero, ¿no? A mí me pasó una experiencia con un estudiante, pero esas experiencias negativas no las vayan a contar, pues, ¿no? Por más que les quieran forzar, porque es como una entrevista de trabajo, ¿no? Alguna vez has tenido un problema, una dificultad y a veces uno por querer sincerarse, sí, tuve este problema y cómo lo resolviste, cómo lo solucionaste. No tuve esa experiencia, pero si lo tuviera,
podría solucionar así, con esta dinámica, con estos procesos pedagógicos. Eso respecto a la entrevista. Hoy en día la entrevista solo tiene un valor de 10 puntos, lo cual es poco. Antes era un valor de 25 puntos. Hoy en día solo con 10 puntos es algo muy bajo, yo siento, ¿no? Pero igual siempre tratar de sacar la máxima nota, incluso en ese aspecto de la entrevista. Ahora, todas las recomendaciones que le voy a dar, por favor, en un cuaderno, en una agenda, vayan apuntando, porque vamos a platicar, vamos a discutir muchas cosas. Ya en un futuro, a estos días próximos, tenemos que reunirnos de manera individual o grupal, si gustan también, para ir realizando sus sesiones, ir uno por uno. ¿Por qué digo uno por uno? Porque a veces la situación, el contexto es diferente, ¿no? Pero como ustedes me dicen que por ahí se conoce casi la misma UGEL, entonces el contexto va a ser similar, entonces no habría problema si trabajamos en grupo. Lo que sí hago con otros colegas que son de otras regiones, siempre les recalco que sus sesiones tienen que considerar cosas de su ciudad. Si van a hablar de comida, que sea algo, un plato típico de la ciudad, de repente una fruta típica, un lugar turístico de la ciudad, lugares que sean muy marcados dentro de su ciudad o cerca del colegio. Eso respecto a las sesiones. Regresando un poco a la entrevista. Algunas instituciones, no digo que todas, tienen algún tipo de recelo en dar su PI, ¿no? Proyecto Educativo Institucional. ¿Por qué lo hacen? Porque algunos no lo tienen actualizado, no lo tienen culminado, más que todo es porque no lo tienen actualizado. Entonces, por eso a veces no les entregan, simplemente les dan vuelta, ¿no? Regresa tal día, después te van a dar, pero a veces sucede eso. Entonces, la solución es que ustedes busquen toda la información posible en Internet sobre las instituciones que piensan postular. Su misión, su visión, a qué está proyectado, porque hay colegios que están proyectados más a lo humanístico, más a lo científico, más a lo técnico, ¿no? Depende mucho el tipo de institución. Entonces, esos detalles hay que tener importantes, solicitar. Ahora mismo les voy a enviar las preguntas posibles que les podrían hacer en la entrevista. Este es un modelo del año 2017, 18, no recuerdo, pero les va a servir como guía. Ya, ahora les mando al WhatsApp personal. Ya está. Entonces, podemos ver que en ese modelo les van a preguntar sobre la afinidad con el proyecto de la institución educativa. Les pueden preguntar, ¿usted cómo va a aportar? ¿Usted cómo va a mejorar el aprendizaje del idioma inglés en la institución? Vayan pensando una respuesta posible y obviamente también esa respuesta en inglés. Ya les había dicho, todo siempre positivo, todo relacionado a lo que el jurado quiere escuchar. Cómo ustedes como docentes van a ser un elemento importante para la institución. Ustedes pueden decir que quieren aportar tanto en un horario sincrónico y asincrónico, estrategias para poder sacar provecho en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el idioma inglés y así. O sea, ¿qué proponen ustedes? Dinámica, que ustedes aman a su trabajo, que ustedes no se imaginan un día sin enseñar inglés porque es para lo que han estudiado, para lo que se han preparado, que les encanta. Eso tienen que demostrar siempre en la entrevista de la segunda etapa. Ya les he dicho, consideren que están en una entrevista de trabajo y siempre tienen que mencionar lo que el jurado quiere escuchar. Traten de evitar algunas experiencias pasadas negativas, no. Ustedes así lo hayan tenido, ustedes digan, no he tenido, pero he escuchado de un colega y así pudo resolver de la siguiente forma, si por ahí les preguntaron. Eso respecto a la entrevista, colegas, ahí les he enviado en el WhatsApp, voy a ver si lo puedo compartir aquí mi pantalla. Creo que sí, ahora vamos a ver. Y en la otra fase, relacionado a la entrevista, le van a preguntar sobre su vocación. Es la segunda parte que les decía, que ustedes muestren siempre compromiso,
muestre interés por el idioma inglés. Ustedes ya saben todos los beneficios que trae aprender inglés, tanto personal, profesional y la comunidad. Siempre piensen eso, en su desarrollo personal, en el desarrollo con los estudiantes y el desarrollo con la comunidad o con el colegio, con la comunidad más que todo, ¿no? Con sus colegios que están alrededor y un desarrollo profesional además para los estudiantes. Eso en la segunda etapa de la entrevista. Como pueden ver aquí hay preguntas más complejas. ¿Qué ha escuchado usted de la institución? Preguntas muy puntuales, lo que les decía, ¿no? Eh, ¿Ha tenido experiencia en otras instituciones? Le van a preguntar su experiencia en otras instituciones. ¿Qué podría aportar usted para fortalecer el trabajo en la institución educativa? Entonces, todo ese tipo de respuestas, ustedes en casa, ya con tranquilidad, practican un tipo de respuesta en español y en inglés. Esas son las recomendaciones globales relacionado a la entrevista. ¿Alguna pregunta, colegas, relacionado a la entrevista? Está claro. De repente, no sé si usted está informado, pero ahora, por ejemplo, creo que va a ser en todo el país, en Lima, nosotros en la calendarización elegimos primero la región, obviamente, y luego la UGEL que te conviene por intereses geográficos, más que todo, más cerca de tu hogar. Pero esta elección va a ser con fines de localidad, es decir, el colegio que nos van a asignar el día 8 de enero, según el cronograma, va a ser simplemente como va a funcionar como local para evaluarnos. Posteriormente a esa evaluación de la clase modelo y probablemente la entrevista también en ese mismo colegio, recién vamos a elegir nosotros por nuestro puntaje y obviamente aprobando la clase modelo el colegio que deseemos. Y ahí vamos a ser nosotros acreedores de la plaza X de acuerdo a nuestro puntaje. Entonces tendríamos que, lo que nos acaba de explicar, tendríamos que averiguarnos el historial, la referencia de ese colegio que va a funcionar como local, más no como posible para quedarnos ahí posible, ¿no? Exacto, sí. Sí, lo que menciona el colega es verdad, es cierto. Antes normalmente ¿qué es lo que pasaba? Uno se iba al colegio, se iba a la institución, a cada uno. Imaginemos, éramos 3 instituciones y a cada uno tenía que ir a dar su clase modelo, a cada uno tiene que dar su entrevista y así. Hoy en día se va a manejar de una manera distinta para ahorrar tiempo, ahorrar la gestión. Usted solo va a hacer una sola clase modelo y respecto a ese puntaje ya le van a dirigir, ¿no? Y me parece que también va a ser una entrevista general y en base a esa nota ya lo van a dirigir. Entonces hay que estar muy preparados para la entrevista y para una sola clase modelo magistral. Sí, eso es verdad. Entonces todavía hay pequeños detalles que están por confirmar. Cuando llegue la fecha, ustedes me informan cómo va a ser la entrevista, cómo va a ser la sesión, en qué lugar. Entonces con eso ya podemos proyectarnos cómo nos vamos a alistar con nuestras herramientas, ¿no? Con nuestras armas. Muy bien. Muy bien. ¿No hay otra pregunta? Todo claro, ¿verdad? Teacher, Sí, colega. disculpe. No, hay una colega me decía, de repente les pregunta sobre algún proyecto, ¿qué proyectos tienes para el colegio que acá te estás presentando para nuestro? ¿Qué proyecto en su área presentarías, no? Si en caso usted cubre la plaza, ¿no? Algo así, esa pregunta te pueden hacer también, me dice. ¿Podría ser así, teacher? ¿Podría ser? Claro, sí. Entonces, en ese tipo de pregunta, ustedes tienen que estar capacitados para en ese momento pensar, ¿no? Para eso ustedes ya van a preparar algunas respuestas. Cuando hablamos de proyecto, se refiere a largo plazo, ¿no? Puede ser en un bimestre, puede ser en 2 bimestres o durante todo el año. Usted tiene que decir con seguridad que tiene muchos proyectos en mente. Por ejemplo, yo quiero que mis estudiantes hagan un comic street al final del año, una tira cómica. Yo quiero que mis estudiantes terminen de leer un libro para otro grado, que completen la lectura de un libro, que terminen de entender y analizar una película, ya como proyecto largo. ¿Por qué? Porque un proyecto, tal como dice su nombre, involucra planificación, organización, realización y al final hay un producto.
Entonces, usted tiene que decir que cuenta con todas las herramientas, con todo el conocimiento para ese proceso de un proyecto adecuado, para que al final del año el estudiante pueda desarrollar una competencia específica o varias competencias con un producto final. Ahí puede decir que haga un libro, que lean un libro, que hagan una tira cómica, que hagan un discurso al final del año sobre un tema interesante que les guste a los estudiantes, y etcétera. Entonces ahí usted se explaya en ideas que podría hacer, ¿no? Por ejemplo, yo a nivel nacional hubo un proyecto de los mini teachers, que consistía que de alguna forma el estudiante se volvía un mini profesor, que él dominaba tanto el tema que, por ejemplo, al final del año, el estudiante tenía la capacidad de poder dar clases de inglés sobre ese tema. Se podría ser una idea, ¿no? Pero eso fue una idea que ganó, me acuerdo, un concurso a nivel nacional, pero así usted podría tener ideas, ¿no? Sobre crear cosas, productos finales que en realidad toma tiempo. Sería un bimestre, un trimestre. Tengo pensado para un primer bimestre que ellos realicen una tira cómica, para el segundo que mejoren esa tira cómica ya que se vuelve un cuento y etcétera, 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 ¿no? Eso sí, porque lo que menciona va de la mano con qué usted propone. Propone ejercicios dinámicos, propone actividades llamativas del interés del estudiante que enganche, que estén motivados. Yo les doy dos términos para que el especialista o el jurado sienta que ustedes dominan el tema. Motivación extrínseca. Ustedes como docentes quieren ser agentes de motivación extrínseca en los estudiantes. El exterior le motiva a él a aprender inglés. O si usted está en otro país, por ejemplo, el exterior te obliga, ¿no? Te motiva, tienes una motivación extrínseca de aprender el idioma. Entonces yo quiero ser ese tipo de agente. La motivación intrínseca nace del estudiante, gracias a la motivación extrínseca, pero nace del estudiante que él ya quiere ser parte de ese aprendizaje. Entonces, esos dos términos le pueden ayudar también que se desenvuelvan mejor, ¿no? Motivación intrínseca y motivación extrínseca. Exterior, intrínseca, interior. Muy bien, colegas, creo que está quedando claro, ¿verdad? Respecto a la entrevista, ¿alguna otra duda? ¿Conforme? Continuamos. Bien, les voy a compartir en el WhatsApp una página donde ustedes pueden ver los dominios. Esto les pueden preguntar en la entrevista también, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes conozcan a qué me refiero con los dominios. Imagínense que yo soy el jurado y les digo, a ver, Pedro, háblame sobre los dominios. ¿Cuáles son los dominios del buen desempeño del docente? Entonces, ustedes tienen que estar familiarizados. Esto sí tienen que aprenderlo de memoria, repasarlo, estudiarlo. A ver, acá lo tengo más acá. Los 4 dominios del marco del buen desempeño docente. Así como los estudiantes, nosotros tratamos de desarrollar sus competencias, ¿no? En el idioma inglés, nosotros también tenemos unas competencias en nuestro proceso de enseñanza, ¿ya? En líneas generales, recuerden que se refiere a la preparación, a la planificación, toda la organización para elaborar nuestras sesiones, programación anual, eso es. Preparación para el aprendizaje del estudiante. Abajo van a ver las competencias ya definidas. En segunda posición tenemos enseñanzas para el aprendizaje de los estudiantes. Esto es cuando ya están face to face con los estudiantes, cara a cara con los estudiantes, ¿ya? Entonces, el primero es la planificación, en el segundo ya es la elaboración cuando están en clase, el tercero, participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad. Eso tiene que ver un poco más con lo administrativo, cómo su enseñanza, la planificación, la enseñanza influye en la sociedad, influye con otras instituciones. Aquí tenemos un término, por ejemplo, GIAS. ¿Qué significan las GIAS? Imaginemos que usted se desenvuelve en la entrevista y dice, yo haría GIAS en mi institución o en la institución, que son grupos de interaprendizaje para poder mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con los colegas de diferentes áreas y también con mis colegas del área de inglés para fortalecer, ¿no? El proceso, etc. Entonces ahí se ve que se nota que usted domina el tema.
Y además que también va a ayudar que la comunidad tenga una armonía con el proceso de enseñanza, etc. Entonces, eso es. Y en el último, el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente tiene que ver mucho con la ética, cómo usted está comprometido con la especialidad. Eso es, colega. Entonces, estos cuatro sí deben saberlo de memoria, pero si por ahí se olvidaron, recuerden, planificación, desarrollo, la comunidad y al final ya es algo personal, algo profesional relacionado con la ética. Aquí tenemos en en la misma página, tenemos las competencias. Cada dominio tiene una competencia, pero simplemente se desprende de los dominios. Dominio 1 tiene competencia 1, competencia 2, dominio 2, competencia 3, competencia 4, competencia 5, eso tienen que tenerlo claro. Dominio 3, 6, 7, dominio 4, 8, 9. Entonces, en total son 9 competencias que el docente debe realizar, ¿no? En todas sus sesiones, en clase y también profesionalmente hablando, para revisar uno de cada uno. Dominio 1, preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que les decía, programación anual, sesiones, planificación. Dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Ya es cuando están con los estudiantes. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos. Entonces, constantemente estoy evaluando, retroalimentando, dando un ambiente cálido, adecuado con la enseñanza del idioma inglés. Dominio 3. Establece relaciones de respeto, colaboración, corresponsabilidad con las familias, la comunidad, ya cuando se ve que la enseñanza tiene un efecto en la sociedad, ¿se dan cuenta? Y dominio 4, ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las personas. Entonces ya tiene que ver más con lo personal, con lo ético, ¿no? Sus ganas de seguir mejorando su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto respecto a los dominios, tienen que practicarlo, estudiarlo en su tiempo libre, tenerlo claro. Imaginen que yo fuera un jurado muy quisquilloso, muy demasiado crítico, demasiado eh, inquisidor, podríamos decir, y estoy ahí preguntando sobre los dominios específicamente. Entonces, si ustedes están preparados, no van a tener problemas, más bien van a sorprender. Ah, conoce los dominios. Ah, es una persona que ha leído sobre los dominios y conoce su campo. Muy bien, colegas, eso respecto a los dominios y de la entrevista. ¿Quedó claro? ¿Conforme? Sí, Sí, teacher, sí. está bien, conforme, teacher. Perfecto, listo. Muy bien, pasamos ahora a hablar un poco sobre las rúbricas que les van a evaluar durante la sesión. Ahora les mando al WhatsApp personal también. Un momento. Y vamos a analizar uno por uno. Vamos a analizar uno por uno. Ya de antemano les digo que todas las rúbricas están relacionadas. Si ustedes se concentran en hacer la clase dinámica, ya les voy a dar algunos tips, se concentren en hacer la clase con la participación constante de los estudiantes, algunas rúbricas no van a tener ni que preocuparse, ¿ya? Porque al igual que cuando nosotros estamos en clase, eh, una habilidad lleva a otra habilidad. Si les enseño listening y luego les quiero enseñar speaking, por ejemplo, ahí esa habilidad jala a otra habilidad. Entonces, si ustedes hacen una clase perfecta, no van a tener que preocuparse por algunos detalles. Claro que les voy a dar algunas situaciones difíciles que sucedan, pero yo les cuento una experiencia, no una experiencia que me ha sucedido personalmente, pero sí le ha sucedido a algún colega, que en años anteriores, los miembros de jurado, ahora es algo distinto, ellos mismos, pero me parece una cosa muy maquiavélica, el mismo comité, el CONEI, le decía a los estudiantes cómo tenían que actuar en clase. Entonces, eso estaba mal.
Yo le decía al colegio, pero eso está mal, tú tienes que reclamar, quejarte, pues, ¿no? No sé cómo se habrá enterado, pero sucede que le decía a los estudiantes, tú tienes que portarte de tal forma. ¿Por qué? Porque querían ver cómo actuaba el docente, cuál era su reacción. Pero de alguna forma descoordina, es un ruido pedagógico, por decirlo así, porque tú ya tienes algo preparado, elaborado, claro que podría suceder en la vida real, pero es algo provocado. Incluso algún alumno tenía que fingir un desmayo, entonces me parece que fue algo descabellado, ¿verdad? Pero si por ahí sucediera alguna situación así, les voy a dar algunas recomendaciones para hacer, ¿no? Entonces, esos son casos extremos. Empezamos con la primera rúbrica. Ahora les muestro mi pantalla. Lo voy a mostrar desde mi WhatsApp, porque cuando lo descargo se pixelea, no sé, por alguna razón. Entonces, de acá nada más de mi WhatsApp. En el primer caso dice, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Nosotros apuntamos a que vamos a llegar al nivel 4, eso es importante, ¿no? Que vamos a llegar al nivel 4. Y tenemos que evitar, obviamente, el nivel 1. Prácticamente el nivel 1 es desaprobar, incluso el nivel 2 también es peligroso. Tenemos que tratar de siempre ubicar el 3 y el 4 como máximo. ¿Cómo vamos a lograr el nivel 4? Cuando realizamos constantemente dinámica, participación, dinámica, participación. Imaginemos que yo planeo una sesión donde voy a introducir el tema, y cuando ya empiezo a elaborar la actividad, les hago que ellos completen unas oraciones, discutimos las oraciones y al final una pequeña evaluación. Imaginemos que se logró el tema, pero no me van a poner 4, me van a poner 3, porque no hubo dinamismo, no hubo actividad, no hubieron más actividades. Mínimo, colegas, deben haber dos actividades como mínimo, ¿eh? Como mínimo, debería ser 3, 4 actividades que sí se va a lograr con las recomendaciones que yo les voy a dar, pues, ¿no? A ver, el docente involucra activamente a todos o a casi todos los estudiantes en las actividades de aprendizaje propuesta. ¿Por qué dice acá en las actividades de aprendizaje propuesta? Porque son varias actividades. Entonces, ahí es donde vamos a lograr el nivel 4, ¿ya? Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden. Los estudiantes van a descubrir y van a ir aprendiendo. Y el jurado va a darse cuenta que los estudiantes están aprendiendo porque están respondiendo. El docente promueve el interés de los estudiantes, promoviendo actividades de aprendizaje atractivas. Cuando hablamos de actividades atractivas, tienen que ser definitivamente actividades que llamen la atención de los estudiantes. Imaginemos que les tocara primero de secundaria o segundo de secundaria. A mí se me ocurre, por ejemplo, llevar en globos ya inflados unas de las oraciones que he trabajado dentro del globo. Le doy a cada estudiante y a cada estudiante o cada grupo, dependiendo del contexto. Revientan el globo, eso va a hacer ruido, va a llamar su atención y dentro del globo hay una oración, un papelito y eso ya estoy involucrando, estoy participando, estoy llamando su atención. Otra actividad se me ocurre, por ejemplo, utilizar el piso, poner bloques, ¿no? O círculos y dentro de los bloques poner las oraciones o poner la imagen, poner los verbos, poner el vocabulario. El profesor dice la oración y ellos tienen que identificar la oración o identificar el verbo o identificar los ítems que les he dicho. Entonces, actividad tras actividad. Otra actividad, ellos van a hacer el match en la pizarra, van a unir el vocabulario, van a llegar el vocabulario, yo les doy las alternativas. No importa si se equivocan, pero hasta que lleguen a la respuesta. Eso respecto a la participación, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Al final nos dice todos o casi todos los estudiantes. Entonces, si yo hago que todos hablen de manera individual incluso primero, o al revés, primero de manera grupal y luego de manera individual, ya, les estoy haciendo hablar, les estoy haciendo escribir, les estoy haciendo escuchar, leer, ¿se dan cuenta? Entonces, eso respecto a la primera rúbrica, y ya les digo, luego todo está involucrado, solo pequeñas características que los diferencian.
¿Conforme, colega, con la primera rúbrica? ¿Están apuntando? Sí, está conforme. Muy bien, claro, vayan apuntando esos pequeños detalles. Muy bien, continuamos con la segunda rúbrica. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Bueno, cuando hablamos de creatividad, cuando hablamos de pensamiento crítico, es cuando el estudiante reflexiona sobre lo que tiene al frente, reflexiona sobre una problemática, reflexiona sobre una situación. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto en solo 45 minutos? Es cuando ustedes van a dar ejercicios y a propósito se van a equivocar. A propósito van a decir que esta oración está mal. Y luego, una vez, dos veces, y a la tercera oración o al tercer caso, la tercera dinámica, los estudiantes se van a dar cuenta, ya que cuál es el error o dónde está el error. Entonces, ahí ya estamos logrando que él razone. ¿Qué significa pensamiento crítico, colegas? Pensamiento crítico significa hacer pensar al estudiante, que dé soluciones, que dé propuestas. Imaginemos que yo le doy, pero siempre dando alternativas para que nuestro ejercicio sea más fácil, nuestra dinámica sea más fácil. Eh, Imaginemos que yo les digo la oración, My favorite color is red, My favorite color is blue, y así ellos van a tener que completar. Ahora tú di la misma oración, pero con cualquiera de los colores que te gusta. My favorite color is yellow. Entonces ahí el estudiante va descubriendo, va creando. Creatividad viene de crear, va creando sus propias oraciones. Si leemos aquí, dice el docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto, o sea que es en todo momento, en constante actividad. No es que solo va a ser al inicio, va a ser al final. Claro que al final se puede observar también este proceso del pensamiento crítico debido a la metacognición. La metacognición es que los estudiantes van a hacer una reflexión, van a aprender de lo aprendido. O sea, van a hacer una reflexión. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Y para qué lo aprendieron? Esas son preguntas muy sencillas que podemos hacer al final y ya estaríamos logrando la metacognición. Pero ojo, con las alternativas que ustedes les están proponiendo. Ustedes hacen la pregunta y dan alternativas para que a la vez esa metacognición sea una actividad más, para que ellos se descubran y se den cuenta. Eso respecto al pensamiento crítico, la creatividad y el razonamiento. ¿Conforme, colegas? ¿Está claro? Sí, pero una acotación, una preguntita. Sí, las preguntas están aquí, sí. Es respecto a la parte de pensamiento crítico, no sé si estoy equivocado, pero creo que una vez escuché que ahí creo es cuando el docente de repente al estudiante le hace una pregunta, ¿no? Para que él dé una respuesta crítica acerca de algo, ¿no? Como por decir, ¿no? ¿Qué piensa este estudiante respecto a esto, ¿no? Y entonces tiene que dar su opinión y una crítica. En ese caso en inglés, aparentemente es un poco complicado porque quizás no dominan mucho el idioma y que dé una respuesta. Si en castellano es difícil, en inglés a veces es un poco más todavía, ¿no? ¿Podría orientar ahí, por favor, eso? ¿Cómo podría ser? Sí, algo pasó aquí en mi máquina. Listo, pero sí le capté el mensaje. Claro, es complicado, pero nosotros vamos a lograr en pocas cantidades el pensamiento, la creatividad. Eh, Hablando sobre ese tema, colega, cuando vayamos a realizar las sesiones, menos es más. Su clase, menos es más. Acuérdense de eso, menos es más. Nosotros queremos que se logre el propósito. Imaginemos que ustedes le dan el presente simple, daily routines. Ya ustedes se emocionan y dicen, ya, bueno, yo conozco bien ese tema, voy a explayarme bonito. Pero el tiempo no les va a dar para una sola sesión de 45 minutos. No van a hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas, yes or no question, WSN questions. No les va a alcanzar el tiempo. Entonces, tienen que hacer lo más reducido para que se logre el propósito. Ahora, respecto a su pregunta, es verdad, ellos van a dar su pensamiento, su respuesta, pero no se va a lograr a la primera clase, colegas. Ustedes tienen que dar alternativas. Esa es la solución para que el jurado vea que el estudiante sí está reconociendo cuál sería una respuesta posible, una respuesta adecuada. No importa si se equivoca,
porque de eso se trata el pensamiento, de que de alguna forma él piense, pero las respuestas, mi recomendación es que ustedes las den ahí como alternativas, ¿ya? Y ya pues está desarrollando el pensamiento crítico. Bueno, profesor, usted me ha dicho que entonces solo trabaje la oración afirmativa. Entonces me emociono y hago 20 oraciones, mucho vocabulario, tampoco. Los verbos que terminan en S, verbos que terminan en ES, verbos que terminan en IS, demasiada información, tendríamos que reducir más. Esos temas los podemos dejar para otra sesión. Como queremos ser puntuales y que se cumpla nuestro objetivo de aprendizaje de un tema en específico, tendríamos que reducir solo a 5 oraciones, reducir solo a unos cuantos pronombres personales y unos verbos que trabajen solo con la S, por ejemplo. Y esos mismos verbos, dar vuelta con mucha dinámica. Esos verbos van a ser el match, esos verbos van a ser la dinámica que les he dicho en el piso o en la pizarra, esos verbos lo van a pronunciar, esos verbos lo van a decir en diferente tono de voz, esos verbos que de repente lo van a reescribir otra vez, pero son ahí nada más atacar con las pocas oraciones. Entonces, aquí se cumple lo que les digo, menos es más, y al final ustedes van a dar una pequeña ficha de multiple choice question, por ejemplo, de lo trabajado, y los chicos no van a tener problemas porque son de lo que se acaba de trabajar, y eso va a servir a ustedes como evidencia que ustedes recolectan como una evaluación sumativa. Ya vamos a hablar eso sobre la evaluación sumativa y formativa, que es en todo momento, ¿no? Eso, colegas, se están apuntando todo, ¿verdad? Sí. Perfecto, perfecto. Ahora. Una pregunta, perdón. Sí, colega, lo escucho. ¿Alguna vez, yo en estos 10 años, como le contaba, pasé 2 veces? La primera vez, todo novato, ya le estoy hablando hace 6 años, 5 años atrás fue la primera vez. Me dijeron posteriormente, cuando mi resultado no fue muy bueno, me dijeron que ahora no se enseña gramática, sino se contextualiza. Sí. Entonces, con ejemplos simples, ¿qué significa exactamente eso? Ustedes han escuchado, ya conocen cuando hablamos del método Task-Based Learning y el método PPP. Cuando el profesor, yo lo presiento, que usted hizo su clase un poco expositivo. No hay nada de malo enseñar gramática, pero que el estudiante lo aprenda mediante actividades, mediante un diálogo, mediante un roleplay, mediante una dinámica, un juego, un roleplay. Entonces el estudiante va a darse cuenta que ahí debe ser el verbo is, que ahí debe ser el verbo play, que ahí debe ser el verbo place, pero no en ningún momento le he dicho, mira, esto es así, esto es así. No es exposición, no es algo descriptivo, sino mediante dinámica. Eso es, colega, lo que le querían decir. Ajá. Claro. Y una segunda pregunta. Cuando hablaba de este conflicto cognitivo, se me ocurre un ejemplo, digamos, podría ser un ejemplo de conflicto cognitivo, por ejemplo, poner en una fila 3 conceptos, si nos estamos refiriendo de colores, por ejemplo, o 4, para ser un poquito más complicado para el alumno y a la vez también no tanto, ¿no? Sí. Por ejemplo, poner 4 sustantivos y si estoy enseñando verbos, por ejemplo, 3 colores, 3 verbos y un color. O al revés, perdón, si estamos enseñando verbo, 3 colores y un verbo, que ellos puedan reconocer el verbo entre esos 4 palabras, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Sí, como les mencionaba, todo está relacionado. En este caso, ¿qué es el conflicto cognitivo? Es que el estudiante de alguna forma desconoce algo y trata de dar soluciones, ¿no? Puede que su respuesta esté mal, su respuesta esté bien, pero gracias a ese conocimiento que él desconoce, está aprendiendo de a poco. Todo está relacionado, como les decía, incluso la retroalimentación. Dentro de la retroalimentación es gracias a que antes hubo un conflicto cognitivo, o sea, a una duda, un desconocimiento. Por eso les decía, no importa que los estudiantes se equivoquen una vez, 2 veces, estamos logrando que él está aprendiendo de sus errores. El ejemplo que usted está dando está bien, porque es un conflicto en el que él desconoce y después va a descubrir, por descubrimiento, ¿no? Y está bien, eso es.
No. Ahora, no pensemos que en nuestra sesión vamos a hacer que los chicos hablen un montón o que lean un texto entero, no. Eso ya déjenlo para futuras lecciones, ¿no? En este caso solo tenemos que, el objetivo es que se logre el aprendizaje del tema, eso es. Y todo va a estar involucrado la metacognición, la motivación, la retroalimentación, el conflicto cognitivo que usted dice, porque el conflicto cognitivo en realidad es un estado que el estudiante se da cuenta que desconoce algo y de ahí poco a poco lo va descubriendo, ¿no? Eso es. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Como les decía, ahora tenemos aquí, evalúa el aprendizaje, ¿no? El progreso del aprendizaje para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Esto, ustedes, ya en la sesión que les voy a mostrar, ustedes van a tener una ficha, constantemente van a decir, muy bien Carlos, muy bien Martín, muy bien Peter, y van a ir marcando, señalando. Eso les va a servir a ustedes como una evaluación formativa, o sea, ustedes evalúan el proceso, el progreso y el proceso de los estudiantes. Ahora, al final que les he dicho una fichita, eso sería una evaluación sumativa. Ustedes recolectan y obviamente van a estar bien porque, o si les da tiempo que entre ellos intercambien, a ver, revisen, estas son las alternativas. Ah, está muy bien, profesor, entonces ellos se van a dar cuenta por descubrimiento. Luego por reflexión, que ellos también analizan, se dan cuenta. Esto de aquí, un momento, aquí dice, el docente monitorea activamente, pasan por sus sitios. Ahora aquí hay algo importante que también está relacionado con las otras dos rúbricas que vienen a continuación. Llamar a los estudiantes por su nombre. Repito, llamar a los estudiantes por su nombre. Entonces ustedes, horas antes o minutos antes que empiece su clase modelo, tengan listo la lista de los estudiantes, los nombres de los estudiantes. Si no les facilitaran, ustedes en ese momento tengan listo ya los stickers solo para escribir sus nombres, cuál es su nombre, cuál es su nombre, y para que ellos se lo pongan aquí en el pecho, ya ustedes ven. Eso ya demuestra cercanía con el estudiante, llamar por su nombre. Y no se olviden, no le diga tú, you, he, she, no, de frente, Carlos, Martín, Peter, please repeat with me, practice, ¿no? It's your turn, Carlos. Nombre, 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 nombre. Ahora, cada participación, así esté bien o así esté mal, dar felicitaciones, congratulations, excellent, brilliant, perfect, good job, well done, etc. No se olviden de ese pequeño detalle, ¿no? Es algo tan simple, pero ahí con esos detalles ustedes van a lograr el máximo puntaje. Ahora, ahorrar el tiempo máximo posible. Si ustedes van a querer escribir una oración, que es parte de la sesión, eso les va a quitar tiempo. Si van a querer escribir algo, permítanle que el estudiante escriba en la pizarra. ¿Quieren escribir una oración? Por favor, escribe esta oración. Y el estudiante sale. Entonces, miren, ya le estoy haciendo escribir, le estoy haciendo leer, escuchar, hablar, etc. Entonces, mi recomendación es que ya lleven todo listo, ya sea en papelote, en flashcards, diapositivas, proyector. Profesor, ¿pero qué pasa si el lugar que voy a ir no tiene proyector? Consigan proyector, ubiquen proyector. Ya, eso es la salida. Ustedes tienen que estar planificando cómo va a ser el espacio. O pongan quizá una imagen de una bandera de Estados Unidos, una imagen del vocabulario que se va a trabajar. En la esquina de la pizarra, pongan la fecha, su nombre de ustedes, pongan el tema y por ahí podrían poner 3 normas de convivencia, coexistent rules, for example. ¿Cuáles serían las 3 normas de convivencia? Muy simples. Sería poner atención, sería participar en clase y el último, disfrutar la clase. ¿Se dan cuenta? O sea, normas muy simples porque ya les había dicho, si ustedes hacen una clase dinámica, no tienen que preocuparse tanto por la disciplina. Pero viendo ahí casos extremos, vamos a ver algunas situaciones. ¿Ya, colegas? ¿Preguntas? ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Teacher, disculpe. Sí, por ahí escuché también de que
Bien lo dijo usted, teacher, de que un proyector sería necesario y que ahora estamos en tiempos de la virtualidad, entonces una clase híbrida creo que sería lo más aconsejable, dice usted mismo, nos dice eso. Yo creo que tendríamos que tratar de hacerlo eso, ¿no? Lo posible. Claro, ustedes lleven un proyector, lleven ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el proyector les facilita mucho la clase? Porque ustedes proyectan las oraciones y los chicos solo tendrían que con su plumón hacer el match. Listo, acabaron un ejercicio. Otro con imágenes, con dibujos. Esta imagen únelo con el vocabulario que es. Simplemente proyectan y los chicos tendrían que hacer esto, nada más. Entonces, eso les va a ahorrar tiempo. ¿Y qué se va a notar cuando ustedes utilizan proyector? Que están haciendo varias actividades. Luego apagan el proyector, así rápidamente lo tapan y hacen ya en clase, se ponen de pie. La cosa es utilizar sus armas. Sus armas son juguetes, son juegos, son dinámicas. A mí se me ocurre, por ejemplo, que compren pelotas que se pegan en la pizarra o compren algunas gomitas que se pegan en la pizarra. Entonces yo digo una oración y el estudiante, el profesor dijo el verbo play, I play in the morning, I play basketball in the morning. Entonces ellos tiran la pelota en el verbo play, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, dinamismo. Mientras más actividad, mejor. Perfecto, sí, si no tuvieran, averigüen bien si funcionan los tomacorrientes, si hay luz, siempre pensando en toda circunstancia. Justo hablando de eso, colegas, aquí dice el ambiente, el respeto y la proximidad. Mister, una preguntita, disculpe la interrupción, antes que continúe. Respecto a lo que usted habló, por ejemplo, colocar así en la pizarra la fecha, el nombre, el tema. Yo también antiguamente, cuando estuve capacitándome para los exámenes, ¿no? Que siempre se daban para nombramiento, pero claro, no era específicamente del área de inglés, pero de todas maneras me involucraba porque era de manera general, ¿no? Y ahí un capacitador mencionaba que cuando dábamos una clase, yo no sé si va a tener que ser así, también usted me dirá, ¿no? Aparte de colocar justamente lo que usted menciona, la fecha, el nombre, también decía que es bueno colocar en la pizarra la competencia o competencias que se van a trabajar en la clase de ese día. Y también colocar cómo van a ser evaluados los estudiantes, porque los estudiantes tienen que saber cómo se les va a evaluar en esa clase en ese día, ¿no? Sí, es importante decirlo. Lo puedes escribir o también lo puedes decir hablado, pero eso más se refleja en nuestra sesión. Pero para que los estudiantes estén familiarizados, sí se puede decir que vamos a trabajar speaking, reading and writing, por ejemplo. No se preocupen si ustedes piensan, profesor, pero mi clase está más enfocado en speaking. Es algo, como les digo, necesario que una clase esté desarrollado más en una habilidad, pero de ahí se va a desprender otras habilidades. Entonces le pueden poner speaking, reading y writing, lo que ustedes crean conveniente, y es posible, pueden poner las 4, no hay problema. Ahora, sobre la evaluación, puedes poner simplemente algo general, multiple choice question, para saber si ellos entendieron al final como una evaluación sumativa. Eso. Pero, aparte, usted sabe que constantemente va a estar evaluando, va a estar diciendo participó, progresó. Es una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Si quiere, puede poner ahí evaluación formativa, evaluación sumativa. Y al fin, ahí entre 2 puntos, multiple choice question. Ya está. Eso más que todo para que el jurado vea que por dónde va direccionado su sesión. Sí es posible y sí es correcto, colega. No hay problema en eso. Bien, mister, gracias. Y otra última cosita respecto a eso, ¿no? Para estar más seguro. Como nosotros también, por ejemplo, en el colegio que he estado, justamente por motivo de la pandemia, con Perú Educa, hemos seguido la hilación en cuanto a las clases, y así nos decían esto que yo le acabo de mencionar, pero también nos indicaban que siempre en una clase que uno daba tiene que haber un producto de ese día, ¿no? O sea, de la clase que se daba, ¿cuál es el producto, no? O sea, se va a dar lógicamente todos los ejercicios, todas las actividades, y que también era importante supuestamente, ¿no? Colocar en la pizarra ya, aunque el producto de hoy día va a ser ¿Tendríamos que utilizarlo de todas maneras también en este caso? Hoy en día sabemos que existe un método que se llama el Task-Based Learning, ¿verdad? Que importa más el proceso. Pero lo que usted dice lo vamos a hacer al final. El producto va a ser que ellos
van a poder responder ese multiple choice question, esas preguntitas, y al final ustedes simplemente recolectan. Pero aparte también hay una evaluación formativa que el producto sería su progreso, a eso vamos, ¿no? A su progreso. Ellos resolvió bien un ejercicio, hizo bien una dinámica y ahí usted va a ir evaluando. Entonces, eso sería, el producto sería su proceso, pero al final va a haber un multiple choice, como una pequeña evaluación, que eso vendría a ser el producto. Y es lo conveniente porque es lo más observable, ¿no? De repente un pedagogo, ¿no? Podría entender que mi clase va a ser solo de task-based learning mediante solo actividades y ahí no es necesariamente un producto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Pero sí es lo recomendable en esta situación porque es algo visible, ¿no? Igual está mezclando ambas, ¿no? Formativo y sumativo. Sí, colega. Ok, mister, gracias, gracias. Muy bien. Ahora respecto al ambiente de respeto y proximidad, bueno, esto es, obviamente faltar el respeto al estudiante sería ya fatal, simplemente te descalifican. ¿Cómo logramos la proximidad llamando al estudiante por su nombre, siendo carismático, siempre sonriendo, siempre diciendo buen trabajo, etcétera? Yo les cuento una experiencia. Una colega hizo grupos y estaba toda su clase bien, pero un grupo estaba haciendo bulla. Entonces, este grupo, debido a que está haciendo bulla, le quito un punto de su participación. Eso la condenó, porque eso demuestra que está discriminando por su comportamiento del estudiante. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Tratar de evitar decir silence, tratar de decir pay attention, tratar de decir shh, porque estaríamos delatándonos que la sesión se nos está yendo de la mano. Soluciones extremas sería que a todos les pongo de pie, sin llamarle la atención, de todos ponerle de pie. A ver, chicos, repitan conmigo esta oración. I play soccer in the morning. Todos repitan, I play. Entonces, con la actividad, o sea, con esa salida que acabo de hacer, ya hice que se concentrara en la actividad y que preste atención. En ningún momento le he dicho, ponme atención. Caso extremo también analizando con colegas, de alguna falta de respeto entre estudiantes, acercarse de una manera muy sutil y al estudiante decirle que por favor cambie su actitud, que por favor, que ya en un momento va a terminar la clase y que luego lo vas a recompensar, ¿no? Eso. Otra recomendación es que al final de recompensa, puede ser caramelos, galletas, al final de la clase. A ver, a los grupos que participen, los que más, pero en realidad le vas a dar a todos. Solo se dice como un decir, ¿no? Que a los que participan más le voy a dar este premio, le voy a dar galletas, pero al final le da, que se vea que le da a todos, ¿no? Y thank you very much y se despiden, ¿no? Eso, debido al respeto y la proximidad. Ya les mencioné también los casos extremos. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. No es necesario preocuparse, ¿no? En la regulación si hace todo dinámico. El docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. Por ahí me preguntaban, profesor, ¿pero qué pasa si le digo que le pregunto al estudiante, ¿tú crees que tu comportamiento está bien en este momento de clase? Nos gustaría decir eso, ¿verdad? Pero no es lo correcto, porque prácticamente lo estoy poniendo en evidencia. Los que han estudiado Derecho conocen un poco eso. Estaría poniendo en evidencia al estudiante de su conducta. Lo estaría avergonzando, tratando de humillar de alguna forma. Entonces, ya les había dicho, mediante la actividad tenemos que hacer que se concentren en nuestra sesión. Eso respecto a la última rúbrica. Muy bien. Una pregunta, y en esas situaciones extremas, esos consejos que nos dice cómo hablar con el estudiante o esa hipotética pregunta, tendría que ser en español, pero como una manera de que tenemos nosotros en el examen para esta segunda etapa, el inglés tendría que ser total prácticamente en la clase. Exacto. O hay casos que se podría pecar con el español, por decirlo así.
Sí, muy buena pregunta. Sí, varios me han hecho esa pregunta. Yo como miembro del jurado, si alguien, yo veo 3 profesores que han hecho su clase muy bien, pero 2 profesores han utilizado 50% inglés, 50% español, el otro profesor muy parecido y el otro utilizado en la mayoría de las veces, casi un 90% el inglés. Definitivamente, aquí me voy a inclinar a ese profesor que ha hablado sobre inglés. Profesor, pero es difícil, ¿no? De repente mucho el nivel. Sí, es cierto, pero si ustedes acomodan sus sesiones dando ejemplos, dando modelos a seguir, con vocabulario muy simple, con el material muy reducido para lograr el objetivo, es posible. Caso extremo, colegas, incluso en la pizarra pueden poner como 2 preguntas o 2 oraciones que lo van a utilizar en todo momento. Caso extremo, in Spanish it means, it means in Spanish, y dicen la palabra, ¿no? In Spanish it means, etc. O también podrían decir, ustedes se preguntan y ustedes mismos se responden para que el estudiante entienda. What does it mean in Spanish? It means tata, it means rojo, y continúa la clase en inglés. Eso sería la salida, colega. Pero hay mecanismos para la clase se desarrolle totalmente en inglés, ¿no? Ok, ok. Sí, Perfecto. muy bien. Otra cosa, acordándome sobre su pregunta, hay una técnica que se llama el realaya, es decir, que nosotros vamos a generar algunas oraciones y en las oraciones hay vocabulario. Por ejemplo, hay frutas, hay manzana, hay plátano, hay pera. Entonces, colegas, ustedes lleven el material físico. ¿Qué mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Mostrar un flashcard de un plátano? ¿Mostrar un dibujito de un plátano? ¿Escribir la palabra plátano? ¿O llevar la fruta física? Definitivamente va a ser el objeto físico, colegas, que llamo su atención. Estoy llevando eso. Lleven pelota, lleven canchita, no sé, el mouse, botella, lo que ustedes van a utilizar, llévenlo porque eso va a ser sus herramientas, sus armas pedagógicas, colegas. La técnica se llama Realaya, llevar los objetos reales que se van a mencionar en la sesión, en las clases. ¿Sí? Ok. Conforme, va quedando claro. Sí, sí, gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Ya. Bien. A continuación, les voy a compartir las sesiones, algunas sesiones a su WhatsApp. Viste, una preguntita. Sí, sí, lo escucho, creo. Justo mencionando lo que dijo mi compañero Martín, usted mencionó sobre la, lo de inglés, ¿no? Claro, lógicamente, como somos docentes de inglés, nuestra clase tendría que ser lo más posible todo en inglés, ¿no? De repente quizás por ahí un poquito de castellano, ¿no? Pero no sé, mi duda es, bueno, lo que yo pienso es que debería ser así en cierta manera, pero de todas maneras mi pregunta es esta, ¿no? Lo que van a evaluar ellos, lógicamente, va a estar de repente un especialista de inglés, va a ver el inglés, pero lo que más ellos se van a enfocar es en como dicen, las rúbricas, ¿no? Comento esto porque yo cuando el primer año que trabajé para el Estado, justo me vino uno del ministerio a supervisar mi clase. Y yo le dije a la señorita, ¿no? Le digo, ¿usted es de inglés? Porque va a hablar de inglés, así bromeando. Me digo, no, profesor, yo no soy del área de inglés, pero no se preocupe, porque yo no me voy a fijar en su idioma inglés, si habla bien, si habla mal, etcétera. Lo que yo lo voy a evaluar son en las rúbricas, me dijo. ¿Cómo usted desarrolla su clase? Me dijo. Así que no se preocupe, le digo. Entonces, bueno, entonces yo digo, en este caso es necesario, supongamos, hipotéticamente, si fuera 50% de inglés, 50% castellano, pero el evaluador se va a guiar de que se hable mucho inglés, poco castellano, o realmente se va a basar más en las rúbricas. Bueno, se va a basar en las rúbricas, pero más que todo es que se logre el objetivo. Si usted logra que, o sea, igual que los estudiantes, imaginemos que es una persona que desconoce el inglés o conoce muy poco, si usted logra, porque a mí me pasaba también cuando me iban a monitorear, yo lograba que los directivos que me iban a monitorear, ellos entendieran el tema. Era porque había toda esta dinámica de simulación, de explicar, de equivocarme y otra vez. Entonces ellos entendían. Incluso ellos querían como que querían participar. ¿Por qué? Porque se está logrando el tema. Su objetivo es que se logre el tema, colegas. Por eso la recomendación de menos es más
es muy importante. La participación de los estudiantes es muy importante. Acuérdense, quienes más tienen que participar son los estudiantes. En este caso, vamos a enfocarnos en las habilidades, en enseñar bien, en escribir. No se preocupen si el docente habla bien el inglés o yo hablo más o menos, porque ellos van a darse cuenta si la clase se logró, si el tema se logró. ¿Y cómo se va a dar cuenta de eso? Actividad tras actividad, lo que les decía, colega. Yo también tuve una experiencia parecida. Venía a monitorearme una profesora de comunicación, creo era, ¿no? Y yo un poco incrédulo, pues decía, no, que ella que me va a enseñar, ¿no? Si no sabe inglés. Pero de alguna forma, lo que ellos se enfocan es en los procesos dinámicos, procesos pedagógicos, cómo llego al estudiante a enseñar el tema. Y el fin de todo es que se logre el tema, que haya aprendizaje, colega. Ahora, respecto al inglés de 50-50, y yo les decía que el ejemplo, ¿no? Si definitivamente ustedes están en Lima y sí va a haber un especialista y van a tomar en consideración al que logra el tema, en la mayoría de las veces, solo hablando inglés, eso sí. Ok, mister, gracias por la aclaración. Sí. Muy bien, colegas, ahí les he enviado en el WhatsApp 3 sesiones, ¿no? Ustedes pueden escoger cualquiera, muy parecidas. Eh, Ahora, profesor, la sesión tiene que ser en inglés. Yo les recomiendo que sea en ambos, en inglés y en español. Si fueran 3 miembros, a los 3 tengo que darle inglés, español, inglés, español, inglés, español. Así es, colegas, ¿ya? Y así, obviamente, van a ver que ustedes están preparados, que han preparado material, que ya están listos para la guerra. Ustedes van Una a... pregunta curiosa, perdón. Sí, sí, Esas fichas, digamos, de cierre, esas fichas que van a quedar como evidencia, fichitas que usted dijo, por lo corto que tiene que ser, exacto. ¿también se le entrega al jurado para que siga la coherencia del tema o ya no es No, necesario? no se le entrega, no es necesario, solo queda como evidencia de la sesión, pero sí, aquí va a estar, mira, Ajá. aquí va a estar como Ya, anexo, eso claro, sí, claro, como anexo, entonces él va a ver que, lo que usted está poniendo es aquí, ¿no? claro, Exacto, claro, claro. exacto, y al final los anexos, eh, aquí los anexos de los ejercicios, de las oraciones que vayan a hacer, todo eso, lo que vayan a proyectar, todo ahí, ¿no? Ahí, las imágenes, etcétera. Lo que les mencionaba, que tiene que ser en inglés y en español. Eh, bueno, ustedes ya acomodan bonito, pues no pueden llevar su gaseosita, su agua al jurado ahí, pues no, para que se sienta cómodo. Imagínense que va a ser una sustentación de tesis, algo así es, colegas, una clase magistral. Hace poco estaba revisando una sesión de un colega que estamos trabajando juntos. eh, me dio, Me dio cosas muy generales, cosas muy generales, tienen que ser muy específicos. El profesor les hace grupos, el profesor les hace que hablen, las oraciones, etcétera, etcétera. Solo las oraciones, porque aquí ya el apéndice se va a ver las oraciones que voy a trabajar, pues, ¿no? Las imágenes, oraciones, etcétera. Aquí sí tiene que ser específico con la acción. Aquí tiene un modelo, qué es lo que va a hacer el profesor y qué es lo que va a hacer el estudiante. Entonces, por ahí va de la mano. Todo esto en inglés y en español. Como pueden ver aquí, varios anexos, porque son actividad, actividad, actividad. Llegado el momento, podemos escoger canciones, pero solo una partecita de la canción, donde se diga el verbo, o donde se diga el vocabulario. Es fácil de conseguir. Ya yo les ayudo con la edición. ¿Para qué? Para que ellos también desarrollen el listening. Distinto podría ser que el docente hable y que ellos reconozcan el verbo, como los ejemplos que les di, ¿no? Entonces también es una salida, una posibilidad. Tengo que prepararlos para todo momento, colegas. Ya les había dicho, me parece, al inicio. ¿Qué pasa si el jurado les dice, ya, tienes 30 minutos? Profesor, pero a mí me han dicho que es 45 minutos, la norma dice que es 45 minutos, ya se estarían peleando prácticamente con el jurado, ¿verdad? Ya desde antes de empezar como que ya habría una discusión. Ustedes prepárense para una situación parecida. Entonces ustedes en 5 segundos, 10 segundos piensan, tal ejercicio lo voy a reducir o tal ejercicio lo voy a eliminar.
porque había hecho 4 o 5 dinámicas, entonces simplemente lo acomodo, lo ajusto, porque una sesión, colegas, es una guía, una sesión es flexible, pero sirve de guía. Si ustedes lo cumplen tal como es, perfecto, pero igual tienen que estar preparados para esas adversidades, esas circunstancias que podrían pasar, ¿no? Sí, 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 dos colega Martín. preguntitas ahí. Perdón, la interrupción, esto ya es bastante particular para mí. Sí. Algunos colegas me dicen que un poquito me queda en el tiempo, pero me resulta tan refrescante. Yo en mis clases actuales, y además porque amo la música en inglés, uso como una motivación las canciones. Entonces predispongo a los alumnos a tener una canción simple, la famosa Barney, I Love You de Barney, que es simple de cantar y entender. Exacto. Entonces, como estamos un tiempo limitado y la canción creo que dura menos de 25 segundos, ni siquiera llega a los Ah, 30. perfecto, perfecto, sí. Y usted, o sea, como Ujú. estrategia, llevaría ya la transcripción, llevaría ahí el vocabulario para que ellos reconozcan, identifiquen, incluso eso lo puede proyectar luego en la pizarra, ¿no? Déjame Sí. agregar ahí, y también, no sé si está bien, ¿ah? Si hay un especialista, ahora me pongo a pensar, yo optaba por la subtitulación fonética, es decir, el equivalente Mm, al español, ay, el ay, ay, sonido fonético al inglés, de tal manera que probablemente ellos no entendían qué cantaban, pero sí sonaban igualito al cantante. sí. Entonces, no sé si eso, si va a haber un especialista, es ideal. Bueno, eso déjelo para una evaluación entre colegas, pero Ah, ok, ok. para los estudiantes no, porque Ya, ya la fonética es una cuestión avanzada. ya, Y es más, en otros países, cuando usted quiere aprender el alemán, el inglés o cualquier otro idioma, ellos dicen, ¿no? Los lingüistas dicen que la pronunciación ya viene en el proceso. O sea, en el proceso usted va aprendiendo cómo se pronuncia correctamente. Pero la fonética es algo muy teórico, muy puntual, muy avanzado. ok. Entonces, ahí en lugar de ayudar, va a confundir a los estudiantes, porque es Ajá, otra simbología, ¿no? claro, Es toda otra ciencia, otra simbología que tiene la fonética, sí. Entonces, ya. lo que sí puede poner es énfasis en la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, it is not three, it is three. Repeat with Ajá, me, three, three, tratar de exagerar, ¿no? ok, Pero si claro que usted sí. quiere explicar la fonética, como que ahí se está yendo por otro lado, ¿no? Sí, sí, y va a No, complicar un creo que no poco. me expliqué bien. Fonética me refería por ejemplo, si yo decía I love you, por Ah, ya. ejemplo, escribía el equivalente al español, el pronombre I, yo, por ejemplo, decía Ah, ya, I ya, ya. Sí, sí, sí. love, en vez de decir you literalmente, con el sonido, con la escritura en español. A eso era lo que. Podría hacerlo, pero que no le tome mucho tiempo, o sea, como una cosa así, plapa de repaso, de chispa nada Ok, más, ¿no? ok, bien, Exacto, como ya. chispa. Perfecto. Sí, muy buena observación. Perfecto, colega. Entonces, estaba mencionando que ustedes el tiempo tienen que planificarlo. Ustedes mismos se van a organizar por cualquier circunstancia eh, o acomodar, porque una sesión es bastante flexible. Ustedes son amo y señor de su clase. Si gustan, puede ser primero una actividad, otra actividad, pero la cosa es que se logre el objetivo. Eso es lo puntual. Eh, Algo que quería mencionarles también, ustedes tienen hijos, no sé, nietos, amistades, traten de practicar la sesión, si es posible con su pareja, con amistades, enséñenles. Hoy día quiero enseñarte tal tema y ustedes controlen su tiempo, controlen. Ah, y este ejercicio me está tomando mucho tiempo, entonces, ¿cómo lo haría mejor? Porque va a suceder, bueno, ha sucedido en diferentes situaciones que a veces un ejercicio se le va de la mano al colega, se le va de las manos y ya perjudicó, malogró todo. Contrólense, manejen su tiempo. Entonces, eso lo vamos a manejar. Aquí simplemente tendríamos que cambiar la dinámica, el proceso, una vez que ustedes tengan el tema. Entonces, de ahí simplemente fluir y practicarlo. Practicarlo mínimo sus 5 veces, 10 veces, las veces que quieran. Luego, también practicarlo en el lugar. Vean cómo se van a mover, vean cómo va a estar ubicado las carpetas, vean cómo es la pizarra. De repente necesitan limpiar, de repente hay una decoración que le da mal aspecto. Pregunte si lo pueden quitar. ¿Por qué eso? Imaginen que hay una decoración enorme de, no sé, de Navidad. Y eso va a ser un distractor,
porque está muy bonito de repente. Entonces, eso, mirar que no haya ruidos pedagógicos, que se concentre solo en su sesión. Eso es importante. Pedir los nombres de los estudiantes. Caso extremo, colegas, ya les había mencionado, en el momento tratar de hablar con los estudiantes, preguntar, si tuvieran la oportunidad, como estrategia les digo, si tuvieran la oportunidad de ver los estudiantes minutos antes, ahí díganle, mire, yo voy a hablar del verbo modal, el verbo modal significa poder, les voy a explicar esta oración, ahí rápidamente explicarles todo. Por favor, ustedes participan, esto, luego les invito a algo, no sé, pero esa sería una estrategia si tuvieran la oportunidad, y estoy seguro que les va a salir muy bien su sesión. ¿Ya? Pero siempre ser precavidos, ver todo desde antes. Hay que ser visionarios, adelantarse a lo que podría suceder. Definitivamente aquí podemos cambiar, pues, ¿no? Aquí dice chalk, tiza, entonces eso ya se cambia plumones, diapositivas, multimedias, objetos, como les decía, el Realaya, ya no de repente no es worship, simplemente pizarra, y los objetos, o sea, agregar esto, ¿no? Esto se va a cambiar en el transcurso que se vaya elaborando. Aquí tenemos la ficha, ¿no? De los nombres, ustedes van poniendo check. Aquí tenemos para una evaluación formativa de las actitudes, simplemente marcan. Y los anexos. Esto va a ser según el tema que les toque o el tema que decidan. Por ahí he escuchado a algunos colegas que me dicen, profesor, pero tema no nos van a dar, solo nos van a dar el grado, la edad de los estudiantes, el contexto, nada más. Si fuera así, excelente, ustedes escogerían el tema según el DCN, el Diseño Curricular Nacional, a ver qué temas les corresponde al primero, al segundo, al tercero, y ustedes libre. Pero ya recuerden, menos es más. Entonces ahí ya ustedes tendrían que manipular ahí la información a su comodidad para poder realizar una sesión adecuada, ¿no? Correspondiente. Muy bien, colegas, ¿alguna otra pregunta? Todo conforme, solo quedaría aquí otra sesión futura ya para poder organizarnos y empezar a trabajar aquí. Simplemente cambiaríamos datos. Profesor, yo quiero hablar sobre el Peter, verbo. una preguntita, ¿se puede? Sí, lo escucho, colega. Esta es la sesión de aprendizaje que usted está mostrando que nosotros lo tendríamos que dar al jurado en inglés y en castellano, ¿cierto? Exacto. Ahora, respecto a eso, bueno, no sé si ahí se puede incluir, no sé, pero por ejemplo, he estado trabajando últimamente para un GEC y Ah, ahí dentro de la programación nos pedían siempre significativo. la experiencia de aprendizaje, porque estoy trabajando en experiencia de aprendizaje Sí, es y significativo. decían, ¿cuál va a ser tu experiencia de aprendizaje en este supuestamente bimestre y que en eso se va a trabajar en base, ¿no? Y dentro de la experiencia de aprendizaje se mencionaba lógicamente el propósito, el producto, etcétera, ¿no? Y ya venía esta parte. Al jurado también tenemos que nosotros decirle o parte de esto que le vamos a enseñar, ¿tenemos que darle eso también o no? No, eso va plasmado, no. El jurado lo que va a hacer es simplemente sentarse y ustedes empiezan, ¿no? Dicen buenos días, buenas tardes, mi nombre es tal, vamos a trabajar tal cosa, pum, pum. Ligeramente podría decir, vamos a trabajar sobre tal estructura gramática con muchos ejercicios y disfrutan. La cosa es empezar. Lo que tú me mencionas es más administrativo, más planificación en documentación. Sí, es verdad, pero decirle al jurado ahí en clase, no es necesario, no es necesario. Ok. Sí, Gracias por la Sí, aclaración. pone ahí Una preguntita, teacher. sí. sí. También más o menos por ahí me han hablado de que es probable que en el salón incluyan a un niño digamos, Especial. O Mm, algo así. inclusivo. Un niño inclusivo. Entonces, ¿cómo manejar eso? Me dice, quizás, no sé hasta qué punto se... muy interesante pregunta. Bueno, cuando normalmente nos van a evaluar, todo es avisado. Si eso sucediera, tendrían que avisarle para que usted formule una pregunta para todos y una pregunta más simple para ese estudiante. O que ese estudiante simplemente haga cosas mecánicas, porque depende mucho de la situación. A veces de repente es una deficiencia mental o a veces simplemente es físico. A veces puede estar en silla de ruedas, ¿no? Depende mucho de la situación. Sería bueno consultar quiénes van a ser mis estudiantes
y ver, y bueno, y atreverse a preguntar pues si hay un caso especial para obviamente modificar un poco mi sesión, porque los juegos sí, normal, los pueden involucrar todo, pero ya cuando se refiere a la participación, de repente solo hacerle decir el verbo nada más, play, play, y a los otros ya decirle las oraciones completas. Eso sería la salida. De repente solo que repita el pronombre personal, he, she, o que diga he, repeat with me. Entonces, ¿no? Y así, eso sería la solución, cosas muy básicas, muy simples. Se trabaja así con esos estudiantes. De las oraciones completas que hacen los estudiantes, que solo diga el pronombre y el verbo, nada más, por decirlo así. Y siempre felicitar, congratulations, o agruparle ese estudiante con otro estudiante que trabajen en pareja y darle la instrucción al otro estudiante que le ayude, pues, ¿no? Así, porque es un trabajo colaborativo, se puede trabajar, pero obviamente el desarrollo de ellos es un poco más lento, entonces eso se ayuda gracias a un trabajo colaborativo, se logra mediante un trabajo colaborativo, con un compañerito y así, o de manera grupal, nunca tanto dejarlo solo, eso, pero es un caso bastante interesante lo que me pone, colega, pero ya ahí le doy algunas salidas. Una preguntita más. Mi compañero Carlitos mencionó eso sobre el jurado comunicarle algo. Usted dijo que no, pero por ahí, como estamos empapándonos de información y las lecturas del ministerio y cómo se va a desarrollar esta segunda etapa de centralización, por ahí leí, pero no recuerdo dónde, que se le comunica al jurado el desarrollo de la clase. Si fuera eso, ya estuviera ya estipulado, se va a hacer, me imagino, antes de la clase. Lo ideal sería, el jurado se pone en sus asientos, me imagino, en sus posiciones, y nosotros arrancamos la clase directo con los estudiantes. Ya no habría un preámbulo que permite esa conectividad directa desde el inicio con el estudiante, ¿verdad? Exacto, sería algo protocolar que usted se tome un minuto saludando al miembro del jurado, saludando a los estudiantes, voy a dar como una sustentación, ¿no? Podría ser, y eso queda como estilo, ¿no? Como un estilo de presentación. Y Okay, yo no lo veo nada de malo, ¿no? ajá, Pero que no le tome más de un minuto. A ver, un perfecto. momento, acá yo tengo, creo, eso que usted me dice. Acá lo voy a buscar. Acá está. Dice, a ver, la edad, el grado, ya el comité de evaluación. A ver, voy a leerlo. Para la realización de la actividad del aprendizaje, el comité de evaluación deberá convocar a estudiantes de acuerdo con el grupo de inscripción al que postula el docente, considerando al menos 5 estudiantes. Ya, el comité de evaluación deberá informar al postulante lo siguiente: la edad, grado, ciclo, eso ya está, características. A ver, el día de la aplicación del instrumento, momentos antes de iniciar, el postulante explicará brevemente al comité de la evaluación, Eso. así como algo protocolar, ¿no? Sí, el día de la aplicación del instrumento, momentos antes de iniciar, el postulante explicará brevemente, como que acá podría ser de repente en la etapa de entrevista, ¿no? Quizás también, brevemente al comité de la evaluación en qué consiste la actividad de aprendizaje, así como el propósito de esta. Asimismo, acordarán la señal como la cual se iniciaría la actividad. Ah, ya, como algo protocolar no habría problema. Sí. Ahora, Incluso, obviamente en español eso sería, y hay veces, en sí, mi sí, sí. caso, yo pensaba, como estamos un poquito, queríamos hacerlo lo más perfecto, No, eso sí en nada español. Eso nada sí en español, como una introducción, algo protocolar. Sí, está bien. ok, Además, el postulante contará con algunos minutos para presentarse ante los estudiantes. Una vez dada la señal de inicio, puede ser una campanita, levantar la mano, etcétera. ¿No? El comité realizará el registro durante el tiempo de observación establecido. Si la ok, actividad de aprendizaje dura unos minutos más, eso sí hay que tener cuidado, ¿no? Que sea exacto, ¿no? Que sea exacto. bien. Sí, muy buena pregunta, colegas, como algo protocolar, sí. ¿Y eso cree que lo hagamos obligatoriamente para cumplir las normas, las expectativas, o podríamos obviarlo de repente, o pactarlo con el jurado en la entrevista? Claro, pactarlo, exacto, me gusta esa idea de pactarlo en la entrevista. No, al último de la entrevista le mencionan, es necesario que me presente o de frente paso con la sesión, miembro del jurado, ¿no? Le pueden decir Bueno, algo más. gracias, gracias. Pero, como le digo, que les tome 10 segundos, no habría problema. Mi nombre es tal, vamos a empezar con la clase modelo.
espero su participación, espero que disfruten nada más. Y empieza, ¿no? Listo. Y de ahí empiezas ya en inglés, casi lo mismo, pero en inglés, ¿no? Hello, everybody, hello everyone, my name is Emmanuel, today we're going to analyze the modal verbs, etc. Empieza, ¿no? Sí, sí, no habría problema. Pero un inglés muy despacio, ahorita lo he dicho muy rápido, un inglés muy despacio, muy con mímicas, haciendo gestos, mostrando imágenes. In Spanish it means, por ejemplo, si caso extremo, ¿no? Caso extremo. Hablando del lenguaje, el lenguaje corporal creo que es muy importante. He visto modelos por ahí, como no entienden el vocabulario, el refuerzo del lenguaje corporal es importante, ¿verdad? Speaking, sí, exacto. Y es más, cuando ustedes lleven la imagen, el objeto real, va a quedar más claro. Siempre sonrían, no estén tensos. Recuerden que su clase no tiene que ser expositiva, no tiene que ser descriptiva. Tienen que darle la oportunidad que el estudiante hable, que se relaje, que tenga ganas de participar. Eso respecto al inicio, ¿no? Al inicio. Sí. ¿Alguna otra pregunta, colega? ¿Todo bien? Sí, teacher. Entonces, tampoco es bueno de repente llenarse de mucho material didáctico. Debería ser más o menos algo dosificado, digamos, en caso que usáramos el proyector, ya de todas maneras tiene que primar imágenes, ¿no, teacher? Imágenes, pueden ser las oraciones ya hechas. El hecho de que ustedes escriban les va a tomar tiempo. Entonces, en cambio, si proyectan, les va a dar tiempo de hacer una dinámica más llamativa. Si proyectan algo, les va a dar tiempo ya el ahorrarse de escribir. Simplemente ellos van a hacer el match. Sí, eso. Y van a ver que les va a salir bonito porque cada uno va a querer participar. A cada uno le das el plumón, solo para que haga el match. Entonces, ahí estoy involucrando. Pero no solo participar, luego lo pronuncian, luego ellos lo pueden reescribir si quieren nuevamente, o reescribirlo, pero con la opción correcta. Entonces, ahí estoy haciéndoles hablar, escribir, escuchar, etcétera, ¿no? Sí. Pero lo que usted menciona, claro, tampoco voy a hacer 10 dinámicas, ¿no? En 45 minutos, no. Lo recomendable, mínimo 2, máximo 4. 3 sería lo ideal, actividades dinámicas. Sí, pero 1 es insuficiente, ¿no? Incluso 2 está ahí en la valla. Tendría que ser 3 a 4 actividades. Así es. Muy bien, colegas. Muchas gracias por su participación. Estamos en contacto, en comunicación. Ya tienen ahí las sesiones. Ustedes pueden ir modificando algunas cosas. Imagínense que van a trabajar el verbo to be. Ya ustedes vayan acomodando. Si gustan, también podemos trabajar juntos con el verbo to be. Lo único que cambiaríamos es el tema, pues, ¿no? Cuando ya ustedes tengan ya definido o cuando ya les den el tema. Eso todavía está por descubrirse, ¿no? Ahora, perdón mi interrupción, de repente estoy monopolizando mucho. No. Dice, siempre, y creo que ha sido tradicionalmente así, te dan 3 días antes de la clase, o sea, de lo que ellos tienen pensado, el tema. Entonces, si nosotros quisiéramos reunirnos para aprovechar el tiempo, podríamos programar una sesión extensa con usted de varias horas. Creo que no nos molestaría incluso aprender del otro tema, que pueden haber eventualidades o preguntas interesantes. Podríamos programar una sesión larga con nuestro tema individual, si le parecería. Sí, no habría problema, colegas. Sí, normal. Incluso mientras vamos avanzando con uno, el otro simplemente modifica el tema, vamos aquí, vamos allá. Sí, no habría problema. Y dinámicas les voy a dar muchas, ya ustedes escogen cuál, ¿no? Cuál les parece más llamativo, ¿no? Creo que resulta mejor, me siento más cómodo con esta dinámica, ¿no? Y eso, sí, no habría problema con eso. Bien, gracias. Sí. Teacher, entonces podríamos tener una sesión quizá la próxima semana o después previo a nuestra clase modelo también, ¿no? Sí, colega, definitivamente, podemos hacer varias. Tenemos ok, teacher, ¿eh? Sí, no se preocupen. La cosa sí es programar, coordinar para poder agendar bien nuestros horarios, sí. Sí, colegas. Muy bien. Muchas gracias, colegas, por su participación. Voy a parar la grabación. Gracias, teacher. Muchas gracias. Gracias, profesor, por las